Continuando con nuestra serie de videos dedicadas a las estructuras de control repetitivas, recordemos que en el video anterior pudimos hablar un poco de la estructura de control llamada for. Esta estructura de control nos permitía o nos permite construir ciclos de manera finita, de manera sencilla. Hoy estaremos hablando sobre cómo la estructura de control while nos permite a nosotros construir ciclos infinitos de manera sencilla también. Más adelante tocaremos una variación llamada do while que nos permitirá ejecutar el código o la sentencia una vez y luego entrar en un bucle hasta que la pregunta lógica o la estructura de control, en este caso la variable, sea falsa. Para que nos quede un poco más claro antes de entrar en materia, veamos cómo es el diagrama de flujo de esta estructura while. Si vemos el diagrama de flujo, podemos encontrar algo bastante parecido a lo que habíamos trabajado anteriormente sobre el for, con una diferencia. Acá no habrá como tal un acumulador finito de manera automática. Nosotros tendremos que irlo aumentando de manera manual o ir haciendo una comparación en medio para poder destruir o salir de dicho bucle. Esto lo veremos más adelante con más detalle. Pero de manera básica podemos ver o podemos intuir cómo funciona gracias a este diagrama de flujo. Consiste en una pregunta lógica. Esa pregunta lógica, recordemos, en videos anteriores, la podemos formular con comparación con operadores comparativos. Por ejemplo, el doble igual, el triple igual, la diferencia, el mayor que, el menor que, etcétera, etcétera, etcétera. También podríamos agregar otros operadores que nos permiten, operadores lógicos como el y, el or o el and, que nos permiten nosotros tener una comparativa dependiendo del valor booleano de sus datos. Por ejemplo, si el primer dato es true y el segundo es false, debe ser un operador y quien los compare, pues va a ser falso. Y así sucesivamente dependiendo de cuál usemos. Pero en este ciclo while es muy importante esa pregunta lógica. ¿Por qué? Siempre y cuando la respuesta de la pregunta lógica sea true, ¿sí? Él seguirá estando dentro del ciclo indefinidamente. Es decir, que siempre y cuando esta pregunta sea true, el ciclo o el flujo irá una y otra vez hacia la pregunta lógica. Es decir, primero pregunta, ¿la pregunta lógica es true? Sí. Entonces ejecutaré todas las instrucciones que tenga y volveré a preguntar si esa pregunta lógica o esa variable que yo tengo dentro de la pregunta lógica sigue cumpliendo el estatuto true. De ser false, él va a terminar el bucle y nos llevaría a la consecución o a la terminación del programa. ¿Qué diferencia tiene esto con el for? Mientras que esta pregunta lógica no cambie su valor, la respuesta a la pregunta lógica no cambie su estructura de true o su respuesta de true a false, él continuará indefinidamente dentro de este bucle, dentro em, de esta ejecución indefinidamente. Es muy distinto a lo que habíamos construido con el for, porque el for básicamente lo controlamos con una variable numérica que irá aumentando. Cuando esa variable numérica alcance un valor determinado por la pregunta lógica, pues llegará a su fin. Por eso es finito. Este while, como lo comentamos hace un poco, básicamente seguirá ejecutándose mientras que no rompamos ese estatuto true. Veámoslo en JavaScript para que quede un poco más claro. Para esto, crearemos un nuevo archivo dentro de nuestra carpeta curso. Vamos a ponerle while.js y vamos a crear una pequeña instrucción.
Vamos a tratar de inscribir o de escribir varias veces nuestro nombre. Vamos a hacerlo 10 veces, ¿sí? Pero vamos a hacer primero una prueba de concepto para que veamos cómo funciona el while. El while o el bucle while simplemente es escribir el nombre de esta función o de este bucle que es while seguido de la pregunta lógica que va a estar en esta condición. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a crear un acumulador, una constante let. Recordemos que let se utiliza para declarar variables de bloque. En este caso, vamos a colocar una que se llame acumulador. Acumulador. No es necesario, pero voy a poner que este acumulador es 0. Bien. En este caso, yo voy a decir que mientras que el acumulador sea distinto de 0, ¿sí? Sea distinto de 0, o mejor, mientras que sea 0, ¿sí? Acá estamos poniendo una igualdad de 0. Mientras que esto sea 0, vamos a mandar por consola un log que diga hola mundo. ¿Sí? Si nosotros mandamos a ejecutar nuestro código en estos momentos, vamos a ejecutarlo. De hecho, vamos a poner un breakpoint para que nos vea, para que vean cuántas veces se iría a ejecutar esto. Vamos a darle clic derecho, vamos a copiar su ruta relativa, abrimos nuestra terminal y ejecutamos con Node.js. ¿Sí? Recordemos que tenemos que tener Node.js instalado en nuestra computadora y copiamos la ruta relativa que en este caso sería while JS. Si ejecutamos, ¿sí? Hay que tener en cuenta que si tengo un breakpoint, pero lo mando a ejecutar desde la terminal normal, este breakpoint nunca va a frenar. Veámoslo primero de esta manera para que veamos que esta instrucción se me va a, a ejecutar, valga la redundancia, indefinidamente dentro de mi terminal. Si yo lo mando a ejecutar, veamos que este hola mundo va a salir de manera indeterminada. Ahí me está escribiendo millones de veces, miles de veces. Y si yo lo dejo así, esto no lo va a detener nadie. Estará por el final de los tiempos o hasta que el computador termine su ciclo natural escribiendo hola mundo. Esto porque este while, esta estructura de control o este variable de control que yo tengo acá, esta pregunta lógica, nunca cambiará de valor. Siempre será false, por lo tanto, perdón, será true, por lo tanto, estará dando vueltas en este bucle de manera indeterminada. Vamos a detener este dato y vamos a decirle que si el acumulador, vamos a decirle que, vamos a poner otra acá, vamos a ponerle acá let iterador. Sí que sería exactamente algo parecido a acumulador, pero vamos a decir que empiece en cero también. ¿Sí? Son casi los mismos conceptos para este ejemplo, pero vamos a decirle que por cada vez que dé una vuelta, ¿sí? Iterador aumente. Y vamos a poner una pequeña condición, un if. Le vamos a decir que si iterador es mayor que 3, entonces, acumulador vamos a aumentarlo en una unidad. Recordemos que decir acumulador más es lo mismo que decir acumulador es igual a acumulador más 1. Una forma abreviada de hacer esto es simplemente decir acumulador más. Bien, si ejecutamos, ahora veamos algo bastante diferente. Si lo ejecutamos, ahora vemos que tengo 4 veces hola mundo. Y eso es porque nuestro iterador empieza en 0. Entonces sería 0, 1, 2 y cuando llegue a 3 ya llevo 4 vueltas. Veamos esto en modo debug para verlo paso a paso. Para eso debo optar siempre por tener mi terminal en JavaScript Debug Terminal. ¿Sí? Y ahora sí volverlo a ejecutar. Cuando lo tengo en JavaScript Debug Terminal, se activa la manera de debug del Visual Studio Code y puedo utilizar mi breakpoint. Si lo corro, veamos que ya tengo
manera de ir controlando mis variables. En Watch yo puedo ir viendo los valores que toma, por ejemplo, acumulador. ¿Sí? En este caso, acumulador es 0. Y otro más que sería iterador. Iterador. Para ver el valor de iterador. También vamos a ver la pregunta lógica cómo está. Preguntémosle cómo es acumulador igual igual 0. ¿Sí? Listo. En este caso es true. Fíjense en esta maravilla. Upa, perdón. Ahí está. Entonces, tenemos que para la primera vuelta, ¿sí? El acumulador es true. Al ser true, esta, esta pregunta lógica, el bucle continuará su ejecución. Es decir, entraremos a ejecutar lo que serían las instrucciones que están dentro del while. Entonces, en este momento lo único que hacemos es escribir hola mundo. Sigamos y vemos que efectivamente se me escribe hola mundo. El iterador quiero que aumente en una unidad. Recordemos que tenemos el iterador en 0. Esto lo que hace o permite es que el iterador aumente en una unidad. Perfecto. Fíjense que en este momento el iterador subió a 1. Ahora le preguntamos, ¿el iterador es mayor que 3? Pues en este caso yo digo que no. El iterador no es mayor que 3. Por lo tanto, no va a ejecutar esta línea. Veamos. Perfecto. Al no ejecutar esta línea, porque iterador en ese momento no era mayor que 3, lo que hacemos es que nos saltamos nuevamente hasta acá. Y como veamos cómo yo termino las instrucciones, lo que hace el bucle es volver a preguntar si eh, la condición o la pregunta de control, la pregunta lógica, efectivamente sigue siendo true. Veamos, efectivamente, acumulador sigue siendo 0, por lo tanto 0 es igual a 0, por lo tanto la pregunta lógica sigue siendo true. El ciclo se va a volver a repetir, pero hay que tener en cuenta que el iterador, ¿sí? Al estar por fuera, se aumentó en 1 y quedó ahora con el valor de 1. Veamos la segunda vuelta. Perfecto. Nos va a escribir nuevamente hola mundo, ¿sí? Y va a aumentar el iterador de 1, ¿sí? Al siguiente valor que sería 2. Veamos. Perfecto. El iterador ahora tiene como valor 2. Va a hacer la misma pregunta. Iterador vale 2 y va a ser ¿es mayor que 3? Pues no. Entonces va a continuar hacia la segunda, hacia la tercera vuelta. Va a volver a preguntar, esto es nuevamente verdadero, va a volver a escribir hola mundo, va a aumentar en una unidad y ya tenemos 3 unidades. Ahora, iterador 3 es mayor que 3, pues no, en este caso son iguales. Así que voy a volver a continuar. En esta ocasión va a pasar algo muy importante. Ahí nos va a escribir hola mundo una cuarta vez, pero ahora iterador tiene un valor mayor, porque fíjense que iterador aumenta en una unidad. Al aumentar una unidad, iterador ahora tiene el valor de 4, y 4 sí es mayor que 3. Por lo tanto, le va a dar un nuevo valor al acumulador. Fíjense que acumulador está en 0 y ahora acumulador está en 1. Como acumulador vale 1 y yo le estoy preguntando si acumulador es triple igual o es exactamente igual a 1, ya vemos que esto es falso. Al ser falso, ya no se irá ejecutando las instrucciones, sino que vamos a, esto es falso, por lo tanto va a venir por su parte derecha, o sea, vamos a terminar el ciclo y vamos a continuar con las siguientes instrucciones. En este caso no hay más instrucciones, así que el programa acabaría. Vamos a ver, step over, perfecto. Veamos que salimos acá del while y en ese momento pues acaba nuestro programa. Esta es una manera de controlar o de ver lo que sería el bucle while. Hay que tener bastante cuidado al momento de manejar cómo vamos a salir del while. Si no tenemos una variable de control, algo con lo que podamos nosotros cambiarle
el resultado o podemos controlar su pregunta lógica de manera adecuada, nos podemos encontrar con que vamos a estar con un ciclo infinito, teniendo problemas serios al momento de ejecutar, monitorizar o que nuestro software esté ejecutándose de manera correcta. También podríamos llenar nuestra memoria si este while no está bien utilizado. En la próxima clase estaremos hablando de un ciclo o de una variación del while que nos permite ejecutar la primera sentencia al menos una vez. En este momento no podemos ejecutar ninguna de las sentencias que está dentro del while si nuestra pregunta lógica no es verdadera. Más adelante veremos que podemos ejecutarla a menos una vez. Bueno, quédense con nosotros. Muchas gracias.